Santa Mónica, madre de San Agustín, nació en Tagaste, en África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Quédate conmigo para escuchar la biografía de esta gran santa. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Esta mujer no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues les decía: ahora, cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla, y después cuando sean mayores y que tengan las llaves de la pieza donde esté el vino, tomarán licor, y eso les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito, y cada vez que tenía sed, tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día Mónica regañó fuertemente a un obrero y por defenderse, le gritó borracha. Esto le impresionó profundamente y nunca olvidó en toda su vida. Se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo se bautizaba a la gente ya entrada en años, y desde su bautizo su conversión fue admirable. Su esposo. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que le gritaba por el menor disgusto. Pero jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Y Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2, y no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara su tiempo en estos buenos oficios, y quizá el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que él mismo también hiciera a su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado también gravemente la vida a la pobre Mónica, y logró que se bautizase también. Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. San Agustín. Patricio y Mónica se habían dado cuenta que Agustín era extraordinariamente inteligente, y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Patricio en aquella época solo se interesaba en que Agustín sobresaliera en sus estudios y fuera reconocido y celebrado socialmente, sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella en su hijo. Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe, cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años. Empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión,
y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó pronto su propósito. Adoptó creencias y prácticas de una secta maniquea, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo, y Mónica, que era bondadosa pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar con tanta alcedad contra la verdadera religión, le echó sin más de la casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no se podían albergar los enemigos de Dios. Una visión esperanzadora. Sucedió que en estos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo». Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que ella estaría junto a él y se volvería maniquea como él. A lo que ella respondió: «En el sueño no me dijeron la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437, pero aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. Y el obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y la llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba ni la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Era todo un maestro y Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo, por medio de un engaño, se embarca sin ella y se va a Roma. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época de Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos. Además, Mónica encomendó a San Ambrosio a su hijo y tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad, y poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio y desarrolló por él un profundo cariño y se abrió finalmente en su mente y en su corazón a las verdades de la fe católica. Santa Mónica murió a los 55 años de edad en el año 387. A lo largo de los siglos, miles se han encomendado a Santa Mónica y a sus familiares más queridos para conseguir que se conviertan, sobre todo la conversión de los hijos. De esta gran santa aprendemos a llevar las pruebas de la vida con relieve de eternidad y no con amargura, a confiar más en el Señor y abandonarnos en todo en sus brazos, porque Él es Padre de todos. El día de hoy pedimos a Santa Mónica la constancia que ella tuvo en la oración, que nos ayude para que nuestras familias conserven el tesoro de la fe. Aunque en muchos lugares el ambiente y las costumbres se van extendiendo para no ser favorables, ella intercederá por nosotros. Esta situación nos ha de ayudar a amar más a Dios y a tener la firmeza de que Él nos ha de acompañar en el camino de la vida.